La historia contiene contenido sensible, así que les recomiendo reflexionar antes de escucharla. La historia gira en torno a 3 personajes principales: Isabela, Valeria y Alejandro. Isabela es una mujer emocional que vive en un matrimonio aparentemente perfecto con Alejandro, su esposo con el que lleva 10 años. Sin embargo, por dentro siente que le falta afecto y conexión. Valeria, una mujer fuerte y seductora, apareció como una luz en la vida de Isabela. La llegada de Valeria hizo que los sentimientos que Isabela nunca había expresado emergieran con fuerza. Alejandro, el esposo de Isabela, es un hombre amable y dedicado, que siempre confía y ama a su esposa, pero no se da cuenta de la grieta emocional que existe en su matrimonio. Para comenzar la historia, por favor déjame un like y suscríbete si te gusta. Y si tienes alguna pregunta, deja un comentario abajo para que el video mejore cada vez más. La historia comenzará ahora. Cuando escuché las palabras de Valeria, mi garganta se apretó. Era algo vago que había imaginado, pero lo había apartado de mi mente por razones prácticas. Ahora, al escuchar a Valeria decirlo, me di cuenta de cuánto deseaba eso. Apenas iba a abrir la boca para responder cuando Valeria continuó, su voz como un susurro. Sé que esto es imposible, pero a veces sueño con caminar contigo de la mano por la calle principal, despertar contigo cada mañana, desayunar juntas los domingos. Mis ojos se nublaron, traté de reprimir las emociones que se elevaban dentro de mí. Nunca nadie me había dicho esas cosas, nunca nadie me había entendido como Valeria. Ojalá todo fuera tan simple, dije, con la voz ahogada por la emoción. Pero ambas sabemos la razón por la cual no puede ser. Valeria asintió, aunque pude sentir la decepción en sus ojos. Lo sé, dijo. Perdóname por dejar que mis sentimientos me dominaran. Levanté la mano hacia la pantalla, mi mano temblando ligeramente. No pasa nada, dije suavemente. Yo también lo siento. A veces me pregunto si podríamos caminar juntas por la calle, si cada mañana pudiera despertar contigo. Hablamos durante toda la noche. Parecía que la distancia entre nosotras se iba reduciendo. Las historias sobre la infancia, los sueños, los miedos, nos llevaron a los rincones más profundos de nuestro ser. Finalmente, cuando la llamada terminó, sentí como si hubiera conocido a Valeria toda mi vida. Esa noche, cuando estaba en la cama, mi mente no dejaba de pensar en Valeria. Me di cuenta de algo profundo. Esta relación puede ser incorrecta, pero también me da una sensación de vitalidad que nunca había experimentado. Y cuando me sumergí en el sueño, no pude dejar de pensar en nuestro futuro. ¿Podríamos hacer que este amor imposible se hiciera realidad? A la mañana siguiente, miré a Alejandro y le mentí suavemente. Solo es un viaje corto de negocios a la ciudad. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía mi maleta. Él asintió, aparentemente sin prestarme mucha atención, pero dentro de mí una sensación de culpa me invadió. Cuando subí al avión, todo lo demás se desvaneció y solo Valeria estaba esperándome en el aeropuerto. Sus ojos brillaban con picardía. Ella me abrazó fuertemente. Nuestro beso duró más de lo normal, como si hubiéramos estado esperando ese momento toda la vida. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto, susurré mi voz temblorosa. Valeria sonrió, tomando mi mano. Créelo, mi amor, todo este fin de semana será nuestro. Cuando la puerta del hotel se cerró, todo lo demás desapareció. Solo quedaba el pequeño espacio, tranquilo, donde podíamos relajarnos, dejar ir las cargas y preocupaciones que la vida nos trae. La luz tenue iluminaba las facciones de Valeria, destacando sus ojos verdes llenos de deseo. Esa mirada era una invitación que no podía rechazar. Se acercó, sus manos levantaron suavemente mi barbilla y luego sus labios tocaron los míos con fuerza, llenos de besos dulces y apasionados. No pude contener la excitación que sentía en mi cuerpo. Cada vez que los labios de Valeria tocaban mi piel, cada célula de mi cuerpo se despertaba.
Esa sensación era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sus labios eran como una llama ardiente, haciendo que mi corazón latiera desbocado, mi cuerpo temblaba por las olas de deseo. Cada toque de sus manos sobre mi piel era como una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo, haciéndome perder el rumbo. Sentí la ternura en cada caricia, pero también la intensidad de esos abrazos apasionados. Valeria me empujó suavemente hacia la cama. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas, solo sabía dejarme llevar por ella. Nuestra piel se rozaba, trayendo sensaciones ardientes, emociones que no se podían expresar con palabras. Ella me acercó más. Sus brazos fuertes pero llenos de ternura me abrazaron. Cuando levanté la vista, vi sus ojos llenos de deseo. La tensión en su mirada hizo que no pudiera contenerme. Puse mi rostro sobre su hombro, respirando el suave aroma de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo invadiéndome. Cada movimiento de Valeria era como una melodía lenta pero cautivadora. Besó suavemente mi cuello, deslizándose por mi piel suave, haciéndome estremecer. Esa sensación me hizo no poder contener el deseo dentro de mí. Mis manos, nerviosas, buscaban su cuerpo, explorando cada curva, queriendo descubrir cada detalle, cada sensación que nunca antes había vivido. Cuando sus labios bajaron por mi cuerpo, sentí la suavidad, pero también la fuerza en cada uno de sus movimientos. Cada vez que me tocaba era como si me deshiciera en ese éxtasis. Pero no solo nuestros cuerpos se fusionaron. Cada respiración, cada gesto de cariño llenaba el espacio entre nosotras. Había una conexión entre nosotras, no solo física, sino también emocional, un tipo de afecto que nunca había sido expresado de manera tan clara, tan completa. Aunque sabía que todo era solo un momento fugaz, en ese instante me sentí completa, sin soledad, sin los nudos en mi corazón. Esa sensación dulce me envolvía, llevándome a un mundo donde solo estábamos ella y yo. Quería que ese momento durara para siempre, no quería despertar de este sueño, pero sabía que todo pasaría. Sin embargo, sin importar lo que sucediera, esa sensación, esa inmersión en este amor sería un hermoso recuerdo en mi corazón. Acostadas juntas esa noche, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre, susurré, enterrando mi cabeza en el cuello de Valeria. Ella me acarició sonriendo dulcemente. Todavía tenemos todo el fin de semana por delante, no te apresures. Al día siguiente paseamos por toda la ciudad, de la mano, sin necesidad de escondernos. Me sentía libre, una sensación que nunca había tenido. Pasamos por el parque, visitamos galerías de arte, cenamos en pequeños restaurantes acogedores, solo nosotras dos. En una pequeña cafetería, Valeria tomó mi mano, sus ojos llenos de sinceridad. «Nunca me había sentido así con nadie», dijo, su voz suave. Mi corazón latió fuerte. Yo también, es aterrador pero maravilloso. Cuando cayó la noche, nos sentamos en un bar en la azotea, con las luces de la ciudad brillando abajo. Valeria me atrajo hacia sus brazos, moviéndonos al ritmo de la música. Apoyé mi cabeza en su hombro, inhalando su familiar fragancia. «¿Bailas conmigo?», susurró Valeria. No pude negarme. Nos movimos al compás de la música lenta. Al regresar a la habitación del hotel, nuestro amor se intensificó más que nunca. Cada toque, cada beso era abrasador, envolviéndonos en un espacio donde no había nada más que nosotras. Cuando estábamos acostadas juntas, sentí una armonía absoluta. Nuestros cuerpos y almas se fusionaban. Esos momentos quería guardarlos para siempre en mi corazón. Pero el fin de semana pasó y tuvimos que regresar a la realidad. Al día siguiente empaqué mis cosas con el corazón pesado. «No podemos seguir así», le dije a Valeria mientras me abrazaba fuertemente en el aeropuerto. «Esto no es un adiós», susurró, «solo es un hasta luego». Asentí, con las lágrimas nublando mis ojos. Luego subí al avión con un sentimiento de arrepentimiento, pero sabía algo.
mi vida ya nunca sería la misma. Al llegar a casa, sentí que algo no estaba bien. Los zapatos de Alejandro estaban perfectamente alineados, su abrigo colgado cuidadosamente en el perchero. Toda la casa parecía demasiado perfecta, demasiado silenciosa. Mi estómago se apretó y la culpa me invadió. Cuando llamé hacia adentro, ya volví. Alejandro apareció desde la cocina, con una sonrisa forzada en su rostro. «¿Cómo estuvo el viaje?», me preguntó. Traté de sonreír. «Normal, mucho trabajo». Pero algo en su mirada me inquietó. «Creo que algo es diferente en ti», dijo, mirándome con ojos inquisitivos. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Alejandro se fue distanciando cada vez más, aunque no decía nada. Sus miradas tristes y la preocupación evidente en su rostro cada vez que me miraba me hacían sentir como si estuviera al borde de una ruptura. Empecé a sentir la frialdad en cada uno de sus gestos, incluso en un simple toque o una pregunta casual. Ya no podía mentirme a mí misma, no podía seguir evitando la realidad. Alejandro había descubierto las llamadas fuera de lugar y ya no podía ocultar más mis sentimientos. Me di cuenta de que estaba perdiéndolo todo, desde Valeria hasta Alejandro, desde el amor hasta el respeto, y no sabía si podría volver atrás. Una noche, cuando estábamos sentados frente a frente en la sala, él de repente habló. «Isabela, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alejandro con voz grave y fría. Levanté la mirada hacia él, con el corazón apretado. «Estoy tratando de entender todo, Alejandro». Él guardó silencio durante un largo rato, luego suspiró. Se levantó y caminó hacia la ventana. «Ya no eres la persona que conocía. Todo entre nosotros ha cambiado». Esas palabras fueron como una cuchillada en mi corazón. No pude decir nada, solo lo miré en silencio. En esos momentos pude sentir claramente su cambio, la decepción que ya no podía ocultar. Una noche, mientras estaba sentada en mi oficina, mi teléfono sonó anunciando un nuevo mensaje. Esa sensación familiar me hizo no poder resistir. Era de Valeria. «¿Estás bien? ¿Piensas en nosotras?». Leí el mensaje varias veces, con el corazón pesado. Quería responderle, quería decirle que la extrañaba, pero no podía. Alejandro estaba sufriendo por mí y no podía hacerle más daño. Le respondí a Valeria tratando de que mis palabras fueran lo más suaves posibles. «Necesito tiempo, Valeria, no puedo continuar así». Tan pronto como envié el mensaje, sentí que la tristeza se asentaba en mi corazón, pero también una sensación de alivio. Al final, lo había intentado y ahora era el momento de enfrentar las decisiones que ya había tomado. A la mañana siguiente, Alejandro no dijo nada, pero podía sentir que me observaba. Su mirada ya no tenía ira, sino una expresión cansada, como si estuviera agotado de todo lo que había sucedido. Se sentó, se pasó la mano por la cara y dijo: «Isabela, no podemos seguir viviendo en esta mentira, ya no lo quiero». No pude replicar, solo pude asentir. Cada palabra que decía me sentía como una bofetada, haciéndome sentir una vergüenza y culpa inmensas. Ese día Alejandro llamó a su abogado. No pude decir nada. ¿Mi amor por él aún era suficiente? ¿Era lo que sentía por Valeria realmente lo que estaba buscando? ¿O solo una tormenta de pasión pasajera? Decidí encontrarme con Valeria una vez más, aunque mi corazón ya no tenía claridad sobre nada. La llamé y nos encontramos en una vieja cafetería, donde por primera vez compartimos nuestros verdaderos sentimientos. Cuando miré a los ojos de Valeria, sentí una fuerte urgencia en mi interior, pero también sabía que no podía seguir viviendo en esta contradicción. «Valeria, sabes que no puedo dejar a Alejandro. Él es mi familia, es la persona con la que he construido toda mi vida». Valeria bajó la cabeza, apretó mi mano, pero pude ver que las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. «Lo entiendo», dijo, con la voz ahogada. «No te voy a retener, pero no puedo negar lo que tuvimos, Isabela». Nos quedamos allí, sin decir nada más. Ambas sabíamos que, una vez más,
teníamos que dejarnos ir, aunque en nuestro corazón aún quedaran sentimientos que no podíamos expresar. Al llegar a casa, me senté junto a Alejandro en el sofá. Mi percepción de él había cambiado por completo. Había cometido un error. Había sido egoísta al dejar que todo se desmoronara por un sentimiento pasajero. Había hablado con Valeria, admití, con voz débil. Ya tomé una decisión, Alejandro. Quiero quedarme contigo, pero ¿podrías perdonarme? Alejandro no respondió de inmediato. Me miró por un largo rato. Luego soltó una frase que me hizo sentir mi corazón encogerse. Me has herido demasiado, Isabela. No estoy seguro de que podamos volver a empezar. Tomé su mano, rogándole. Dame una oportunidad. ¿Aún me amas? Alejandro suspiró. Luego cerró los ojos como si estuviera enfrentando una decisión que no quería tomar. Ya no estoy seguro, admitió. Quizá ya sea demasiado tarde. Me quedé en silencio, escuchando esas palabras resonando en mi cabeza como una advertencia. Había perdido demasiadas cosas y ahora no sabía si podría recuperarlas. El amor, la confianza, todo lo que alguna vez tuve ahora era parte del pasado. Y así me di cuenta de algo profundo. Todo había cambiado y no había nada que pudiera hacer para que todo volviera a ser como antes. Los días siguientes pasaron en un silencio sombrío. Cada vez que miraba a los ojos de Alejandro, no podía reconocer al hombre con el que me había casado, al que había compartido tantos días difíciles. Ya no era ese hombre. Parecía como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros, y cada palabra, cada gesto, ya no tenía ningún significado real. Alejandro seguía cuidando de la familia, seguía preocupándose por mí, pero en sus ojos leía tristeza, decepción y un dolor que no podía sanar. Parecía que los momentos de cercanía entre nosotros se habían ido hace mucho tiempo y nada podría devolvernos esa sensación. Y yo no podía negar que estaba viviendo un caos emocional. Había mentido a Alejandro, había traicionado su confianza, pero al mismo tiempo no podía dejar atrás los sentimientos intensos que Valeria había despertado en mí. No entendía por qué esos sentimientos eran tan poderosos, aunque sabía que estaba dañando a ambas personas. Por un lado, me sentía como un barco que se hunde, incapaz de escapar. Por otro, sabía que debía enfrentar la realidad, aunque fuera dolorosa. Una noche, mientras estaba sentada frente a Alejandro, lo vi concentrado en la pantalla de su computadora, pero su mirada era vacía, como si no le importara nada más que el trabajo. No me miraba, pero podía sentir la distancia en cada una de sus respiraciones. ¿Qué estás haciendo?, Alejandro preguntó de repente con voz grave y cansada. Tragué saliva sin saber qué responder. Estoy pensando, contesté con voz débil. ¿Sobre qué?, preguntó sin levantar la vista. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras para describir lo que estaba pasando en mi interior. No solo pensaba en Valeria, sino también en las decisiones que había tomado, en el arrepentimiento, en lo que había perdido y en lo que aún podría salvar. Alejandro suspiró, luego dijo suavemente: «Ya no eres la persona que conocí. No podemos seguir viviendo en esta mentira, Isabela. Tanto tú como yo sabemos eso». Las palabras de él fueron como un golpe, una sacudida dolorosa. Bajé la cabeza sin atreverme a mirarlo. Todo parecía una pesadilla y no podía despertar. ¿Podría cambiar todo esto? ¿Podría salvar lo que siento por Alejandro? ¿O ya es demasiado tarde? Al día siguiente recibí un mensaje de Valeria. Ella me preguntaba sobre mi decisión final. Mi corazón volvió a estar en caos. Aunque sabía que no podía seguir engañando a ambos, la urgencia dentro de mí seguía siendo intensa. Le respondí decidiendo que no podía continuar. «Necesito tiempo, Valeria. No puedo seguir así. Ya he herido a demasiada gente». Después de enviar el mensaje, sentí como si hubiera perdido una gran parte de mi corazón. Una parte de mí todavía quería estar con Valeria, quería dejar todo atrás y empezar una nueva vida con ella. Pero la razón me detenía. Alejandro, aunque había muchas cosas irreparables, seguía siendo el hombre al que amaba, la persona con la que había prometido pasar toda mi vida.
Ese día me encontré con Valeria una vez más en un pequeño café. Ella no estaba enojada conmigo, pero se podía ver claramente la tristeza en sus ojos. Valeria tomó mi mano y su mirada estaba llena de esperanza, pero también mostraba una gran decepción. ¿Ya tomaste una decisión?, me preguntó con voz suave pero llena de espera. Suspiré profundamente, luego miré sus ojos, sintiendo esa urgencia, pero también sabiendo que no podía engañarme más. Valeria, sabes que no puedo dejar a Alejandro. Él es mi familia. Hemos construido toda una vida juntos. Valeria bajó la cabeza. Una lágrima cayó silenciosamente por su rostro. Lo entiendo, Isabela. De todos modos, no voy a retenerte. Pero quiero que sepas que no puedo olvidar lo que hemos vivido. Esos momentos fueron muy especiales para mí. Nos quedamos allí, sin decir nada más. El amor entre nosotras había sido probado demasiadas veces, y ahora solo era un dulce pero doloroso recuerdo. No podía volver atrás, pero siempre la recordaría, junto con esos momentos que compartimos. Al regresar a casa, encontré a Alejandro sentado en el sofá. La luz de la lámpara proyectaba sombras sobre su rostro, dejándome ver las grietas en nuestra relación. Él no dijo nada cuando me senté junto a él. La sensación de frialdad lo envolvía todo, pero sabía que necesitaba dejar las cosas claras. Alejandro, he hablado con Valeria. Ya tomé una decisión, no puedo seguir, pero ¿podrías perdonarme? Alejandro me miró durante un largo rato sin decir palabra. Luego bajó la cabeza, se pasó la mano por la cara y respondió con una frase que hizo que mi corazón se apretara. Me has herido demasiado, Isabela. Ahora no estoy seguro de que podamos volver. Sentí como si estuviera cayendo en un abismo, sin forma de recuperarme. Los años juntos, los recuerdos, los sueños, todo ahora era como una tormenta que golpeaba mi rostro. Lo había perdido todo. Al día siguiente, cuando la luz cálida del sol entraba por la ventana del salón, Isabela estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, mirando hacia la ventana. Una sensación de vacío la envolvía. Los últimos días habían sido como una pesadilla, dando vueltas en su mente, decisiones equivocadas, promesas incumplidas, emociones que no podía dejar ir. Pensaba en Valeria, en los momentos de pasión y libertad que compartieron, pero ahora también pensaba en Alejandro, en los años que pasaron juntos, en los recuerdos dulces que había perdido. El sentimiento de arrepentimiento surgió en el corazón de Isabela. Había herido al hombre que una vez amó, a quien había prometido estar junto a él toda su vida. Se preguntaba si podría reparar el daño, si podría recuperar la confianza de Alejandro o si podría superar las emociones que Valeria le había causado. Un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se levantó, fue a abrir la puerta y se encontró con Alejandro. Él no dijo nada, solo la miró, sus ojos cansados pero también llenos de tristeza. Su mirada hizo que el corazón de Isabela se rompiera. Alejandro, dijo, con voz temblorosa. Necesitamos hablar, dijo Alejandro, con voz grave y decidida. Entra. Isabela entró, con una sensación de ansiedad creciendo en su pecho. Se sentó frente a él, sintiendo que todo lo que la rodeaba se había silenciado. Solo quedaban los dos en esa habitación. Alejandro la miró largo rato antes de hablar. Isabela, no sé qué decirte. Me has herido profundamente. Siento que ya no soy la persona que tú amabas. Hizo una pausa. Sus ojos reflejaban el dolor. Teníamos un futuro, ¿verdad? Pero ahora no sé si podemos volver a ser como antes. Isabela sintió como si su garganta se cerrara. Alejandro, yo lo siento. No sé qué decir para que entiendas todo el arrepentimiento que siento. Pero realmente no quiero perderte. Te amo. Me equivoqué, pero no sé cómo repararlo. Alejandro bajó la cabeza, apretando los puños. Tal vez ya somos demasiado diferentes, Isabela. Tal vez ya no soy el hombre que necesitas. Tú elegiste a Valeria, y yo no puedo seguir aquí, viendo cómo se destruye nuestra relación. Las palabras de Alejandro fueron como una puñalada en el corazón de Isabela.
sintió que su corazón se desmoronaba. No, Alejandro, no quiero perderte, solo no sé cómo resolver todo esto. Yo no pensé lo suficiente. Estaba cegada por mis emociones. El silencio llenó la habitación. Cada suspiro de Alejandro era un recordatorio de su fracaso. Isabela quería decir algo más, pero las palabras parecían haberse agotado. Ya no sabía qué decir para cambiar la situación. Isabela, no sé si podemos volver, dijo Alejandro, su mirada llena de desilusión. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Necesito tiempo. Y tú también necesitas tiempo para pensar en todo lo que ha pasado. Ambos permanecieron en silencio por un largo rato, hasta que Alejandro se levantó. Me voy por un tiempo, para que ambos podamos pensar en todo esto. Esa noche, Isabela se quedó de pie frente a la puerta del salón mirando el sofá vacío. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora solo quedaba en silencio sombrío. Sabía que necesitaba enfrentar lo que había hecho. Tenía que enfrentarse a Alejandro, enfrentar el fracaso de sí misma. A la mañana siguiente, Isabela decidió ir a la oficina del abogado. Sabía que era lo que Alejandro había hecho el día anterior, cuando salió y dijo adiós en silencio. Aunque todo parecía irrecuperable, al menos quería asegurarse de que había hecho todo lo posible para no arrepentirse aún más. Cuando entró en la oficina del abogado, Isabela vio a Alejandro sentado allí. Él no se dio la vuelta cuando ella entró, pero al escuchar el sonido de sus pasos, se giró. Sus ojos estaban vacíos, sin ira ni rencor, solo quedaba la decepción. Isabela tragó saliva, sin poder decir palabra alguna. Alejandro se levantó, la miró por última vez y luego hizo un gesto con la mano para indicarle que se acercara. No sé qué decirte más, Isabela, dijo suavemente, pero lo suficiente para que Isabela sintiera el dolor en cada palabra. Se acabó. Alejandro, dijo ella con la voz entrecortada, sus manos temblando. Lo siento por todo. Te he herido demasiado, pero no olvidaré lo que compartimos. Alejandro guardó silencio, no respondió, solo colocó el anillo de boda sobre la mesa y luego se dio la vuelta. Te deseo felicidad, Isabela. Aunque ya no te entienda, no puedo seguir viviendo en esta mentira. Isabela se quedó allí, con el corazón destrozado. Todo lo que había conocido sobre el amor, la lealtad, ahora se había desvanecido por sus propias decisiones equivocadas. Nadie en este mundo podría reemplazar a Alejandro, pero tampoco podía cambiar lo que había sucedido. Salió de la oficina del abogado con pasos pesados, como una persona perdida en su propio mundo. Las palabras de Valeria seguían resonando en su mente. Él te necesita. Pero tal vez la necesidad no solo sea una promesa, sino también una acción. Ella había perdido la oportunidad de proteger lo que era importante. Cuando regresó a la casa vacía, mirando el salón desolado, la sensación de soledad la invadió intensamente. Su vida había cambiado para siempre, pero aunque el dolor fuera insoportable, sabía que ese era el precio que debía pagar. El precio de su elección. Y ahora solo quedaba ella y las decisiones con las que tendría que vivir el resto de su vida. No sé por dónde empezar. Todo parece un sueño del que no puedo despertar. Pensé que podría mantenerlo todo, mantener a él y a ella en mi vida. Pero, ¿cómo se puede vivir con las mentiras que uno mismo crea? ¿Cómo mirar a los ojos de él donde había tanta confianza cuando en mi interior lo había engañado una y otra vez? Valeria. Ella me entendía de una forma en que él no podía. Ella me hacía sentir amada, comprendida, pero la verdad es que lo traicioné a él. Hice cosas de las que no puedo volver. Y ahora, cuando me enfrento a él, no puedo decir una disculpa suficiente para aliviar el dolor que causé. Todo está demasiado tarde, ¿verdad? Te amo, Alejandro, pero también la amo a ella, y eso fue lo que me hizo perderlo todo. Sé que no merezco tu amor, pero aún no puedo detenerme. Estoy tan herida, pero me hundí demasiado en lo que pensaba que era amor. Y ahora solo quedan los pedazos rotos de una vida perdida,